de Venezuela. Quienes se ríen de su propia desgracia, porque quienes ríen pensando, no, se llevaron a Nicolás, lo secuestraron, va a caer la revolución bolivariana, no conocen este pueblo. No lo conocen. Nosotros perdimos al comandante Hugo Chávez, no tenemos la capacidad físicamente de regresarlo, porque lo mataron, pero a Nicolás sí lo vamos a regresar. El que habla es Diosdado Cabello, uno de los principales líderes del chavismo, ¿sí? del régimen de la dictadura de Venezuela y una de las figuras claves, Lu, en este proceso que se viene hacia adelante de, bueno, ¿cómo va a ser esta transición? ¿Y aceptan los que están abajo, por más que no esté Maduro, avanzar una transición? Diosdado Cabello es el que genera mayores interrogantes y hoy recién en un acto en Caracas diciendo a Nicolás lo vamos a regresar. Diosdado Cabello, además, Gaby, que está imputado en la ampliación de la causa que pesa sobre Nicolás Maduro y su esposa ante la justicia estadounidense. Recientemente la Fiscalía dio a conocer las nuevas acusaciones y lo incluye a Diosdado Cabello, un hombre clave en la estructura de poder de Nicolás Maduro. ¿Y a Delcy también? Exacto. No, a Delcy no. Ahí hay una notable diferencia. Delcy Rodríguez, que juró como presidenta de Venezuela hace 48 horas, que no tiene el respaldo absoluto del pueblo venezolano. Veíamos esas manifestaciones casi en un anonimato total por parte de muchos venezolanos, aún con un temor instaurado. No se encuentra imputada por la justicia estadounidense, sí lo está Diosdado Cabello, que es a quienes ustedes escuchaban recién diciendo lo vamos a recuperar a Nicolás Maduro, que volvió a la cárcel de máxima seguridad ayer después de haberse declarado no culpable ante el tribunal norteamericano. Y vos hablabas, Lu, del temor que se vive en Caracas en este momento y se están viviendo horas de tensión que te la presentamos de esta manera. Estas imágenes que estábamos viendo recién responden a este estado de conmoción que decretó el gobierno venezolano, un decreto que se publicó en el boletín oficial el 3 de enero, cuando Nicolás Maduro quedó detenido por las fuerzas, los cuerpos especiales estadounidenses. ¿Qué es este estado de conmoción que habilita a las autoridades venezolanas a tomar ciertas decisiones en los espacios públicos? Medidas excepcionales, le dicen claramente. Lo que están es una especie, digamos, de estado de sitio con otras características, pero no solamente en materia de seguridad, sino también en materia de economía, sociedad y política. Lo primero, mirá, ¿qué puede hacer el gobierno de Delcy? En primer lugar, puede movilizar a las Fuerzas Armadas en las calles, que es un poco lo que estábamos viendo. Hace unos instantes veíamos a Diosdado Cabello hablando, que fue el primero en mostrarse con un grupo de personas armadas diciendo vamos a recuperar la paz en las calles de Venezuela. Una de las primeras cosas tiene que ver con esto, Gaby, la movilización de Fuerzas Armadas en las calles. Segundo ítem que puede hacer el gobierno de Delcy, el gobierno de Venezuela,
la militarización de los servicios públicos y de la industria petrolera, 2 rubros claves, y el de la industria petrolera, uno de los puntos donde el propio Donald Trump puso el eje también de que esta intervención que tuvieron para detener y llevarse a Nicolás Maduro, y con esta lógica también de gobernar de alguna manera a Trump, porque Trump está diciendo, vamos a estar ahí hasta que haya una transición, y pone el eje también en la situación petrolera y todo lo que le pasó a las empresas estadounidenses desde las expropiaciones de Hugo Chávez en adelante. Exactamente. Una de las terceras cuestiones que este estado de conmoción exterior habilita al gobierno de Delcy Rodríguez, requisar a ciudadanos en las calles. Esto es una de las cosas que más miedo les genera Exactamente. a la gran mayoría de los venezolanos, porque recordemos que la gran mayoría de los venezolanos rechazó ya el régimen en las elecciones del año pasado, del 2025, que salieron 70-30, es decir, hubo 40 puntos de diferencia y 70-30 en un contexto siempre donde la lógica del fraude siempre está detrás, es decir, hay que ver ese 30% si realmente es un 30% de apoyo al régimen. Estas requisas en la vía pública también lo que buscan, por ejemplo, en los teléfonos celulares de los venezolanos, es ver comunicaciones, mensajes, todo aquello que haya podido apoyar, celebrar, validar el accionar de Estados Unidos a la hora de ingresar a suelo venezolano y llevarse a Nicolás Maduro para que comparezca ante el tribunal de Manhattan, como lo vimos ayer. Otro punto más. Después de requisar a ciudadanos en las calles, también tenés el cuarto punto, que es cerrar las fronteras. ¿Sí? Algo que en los hechos prácticamente ya sucede. Ayer veíamos con Rolando Grania en la frontera con Colombia. Los que pasan son los que están acostumbrados a estar de un lado y del otro de la frontera por cuestiones de vida, digamos. Mira, en este lugar donde está el móvil de A24 en vivo en este momento, hay un ida y vuelta, pero que es de los que viven de un lado y del otro. Como el paso fronterizo, que es aquellos que viven en cercanías absolutas a esta frontera y tienen como la posibilidad de circulación, no así para quien, por ejemplo, quisiera ir a conocer de primera mano cómo se están viviendo estas horas allí en suelo venezolano. La frontera es un punto central y este decreto habilita al gobierno de Delcy Rodríguez al cierre total de las mismas. Como así tampoco es fácil para los venezolanos irse de Venezuela, conseguir pasaporte. Si está vencido el pasaporte, siempre un flagelo para ellos, que cuando lo consiguen muchas veces tiene que ser sobornando al funcionario de turno para poder llevarse su pasaporte. Si alguien se enteró que se estaba yendo porque se va a vivir del país, dicen, te está yendo con dólares, van y la Guardia Bolivariana le pide los dólares o le pide plata para dejarte ir, es decir, una dictadura hecha y derecha, ¿no? Último punto de aquello que habilita el estado de conmoción al gobierno de Delcy Rodríguez, asumida hace 48 horas como presidenta de Venezuela, suspender manifestaciones. Lo cierto es que no hemos visto a lo largo de estos días, desde el 3 de enero, en estos últimos 3 días, ninguna manifestación masiva ni a favor ni en contra de lo que ha ocurrido, porque más allá de que Nicolás Maduro hoy esté detenido en Estados Unidos, el temor, aquello que el régimen ha instaurado a lo largo de más de 2 décadas, sigue vigente. Y vuelvo a la misma imagen, Gaby, la gente manifestándose con carteles sin poder mostrarse públicamente por temor a represalias, y este decreto habilita también al gobierno a suspender todo tipo de manifestación. El concepto central es todo aquello que ponga en riesgo la seguridad nacional. Y presta atención a lo que te vamos a mostrar, porque esto no es algo que está hecho a escondidas, que salió el decreto y ellos medio que lo ocultan y demás. Este es el artículo 5 que dice: los órganos de policía nacionales, estadales y municipales deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos de América. Y presta mucha atención porque lo llevan a los hechos y lo difunden. Imágenes de la policía de Mérida en Venezuela, difundiendo lo siguiente. En Instagram, Policía de Mérida oficial aprendió en Guaraque a 2 ciudadanos que celebraban secuestro del presidente.
¿sí? No lo ocultan, lo promueven, lo difunden. Lo difunden y tiene que ver con esto porque el decreto se firma el mismo día que se publica en el boletín oficial, el mismo día que Nicolás Maduro queda detenido. Sabían que esto iba a ocurrir, por eso firman esta normativa que lo que dice que toda aquella persona que celebre, que avale lo que hizo Estados Unidos, la policía está habilitada a detenerlos, a requisarlos, a tomar estas medidas tal cual lo está publicando la policía de Mérida. Que lo que busca, Lu, perdón, sí, es miedo. Es generar miedo, es que la gente no quiera salir a manifestarse. Están momentos bisagras para Venezuela. Sabemos que esta transición puede ser breve, puede ser larga, pero que estás viviendo un momento de transición. Ya no está Maduro. No hay líder hoy claro en Venezuela. Delcy Rodríguez es la presidenta, pero Diosdado Cabello tiene su poder. También está el ministro, el tercer nombre se me fue ahora, el tercer líder importante que tiene hoy Venezuela. Lo que tenés ahí es claramente una disputa de poder importantísima. ¿Sí? Y lo que quieren evitar es que la gente salga a la calle a reclamar y a protestar por un cambio. Se sabe que esta transición es a mediano y largo plazo. Delcy Rodríguez asumió como presidenta de Venezuela hace 48 horas. ¿De qué se habla? De una interna feroz también dentro de la propia estructura de poder que ha dejado Nicolás Maduro, y eso incluye también a Diosdado Cabello, que sí está bajo la lupa de la justicia estadounidense. Este decreto, Gaby, rige por 90 días, pero tienen la potestad de prorrogarlo por 90 días más. Mirá, y las imágenes que veíamos recién eran de Diosdado Cabello. El mismo día de la detención de Nicolás Maduro se mostró también con fuerzas armadas, con militares, que es una de las patas de la preocupación, y la otra pata de la preocupación es los grupos parapoliciales, que son los que veíamos en el clip de inicio del programa, que salieron todos armados hasta los dientes, a dar vuelta. Esa es la única manifestación que se está viendo. Y si te parece, Lu, vamos a Caracas, vamos a comunicarnos con Caracas. Estamos en comunicación con Noris Argote Soto, que es periodista allí en Caracas, en Venezuela. Noris, muy buenas tardes. Acá Gabriel Siblat y Lucía Salinas te saludan. Hola Gabriel y Lucía, muchas gracias por tenerme aquí en su programa. Por favor, contanos cómo se está viviendo en estos momentos la situación en Caracas y en toda Venezuela. Mira, la situación en Caracas es básicamente la que ustedes acaban de describir al inicio del programa. Todo el mundo en sus casas, prácticamente nadie quiere salir, y si lo hacen, salen borrando mensajes, borrando aplicaciones, incluso borran Instagram, borran WhatsApp, borran cualquier aplicación que pueda ser revisada y que potencialmente pueda ser utilizada en su contra para ser detenidos. Y esto es el estado de terror que está impuesto en Venezuela, el estado de paranoia que nos han impuesto realmente. Digamos que esto no es nuevo, o sea, lo único que yo debo agregar a lo que ustedes acaban de decir es que esto no es algo nuevo. Venimos viviendo este mismo estado desde el año 2024, cuando se realizaron las elecciones de julio, donde habría resultado ganador Edmundo González, y desde ese momento pues el control del Estado se ejerció mucho más férreamente. Incluso han bloqueado redes sociales como X. La gente que quiere acceder debe utilizar una VPN desde hace más de un año y tanto llevamos ya utilizando VPNs para poder acceder tanto a plataformas de redes sociales como a incluso otros medios de prensa libre e independiente. Noris, en este escenario y con Delcy Rodríguez habiendo asumido como presidenta de la Nación, ¿hay algo que sientas que cambió en el clima social o que empeoró durante estas últimas horas? Mira, realmente no te puedo decir que haya un cambio, y yo creo que eso mismo es lo que sienten los venezolanos. Claro. A ver, los venezolanos sienten que, o por lo menos los que están acá adentro, ¿no? Muy diferentes a los que están afuera, que están celebrando y que tienen sus derechos intactos para poder hacer sus manifestaciones de celebración afuera, mientras que el venezolano aquí adentro siente que prácticamente nada cambió. Es decir, remueves a dos cabezas que son Cilia Flores y Nicolás Maduro, pero dejas a cuatro que son tanto o más importantes, ¿no? Porque son los que están ejerciendo el control político y el control de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas
y los cuerpos de seguridad del Estado están bajo las órdenes del ministro del Interior, que en este caso sería Diosdado Cabello, y del ministro de la Defensa, que es Vladimir Padrino López. Y de paso tienes en el Poder Legislativo y en el Ejecutivo, tienes entonces a los hermanos Rodríguez, a Delcy y a su hermano Jorge Rodríguez. Entonces, básicamente, cambiaste unos por otros. Entonces, eso es lo que siente el venezolano, que aquí realmente no ha cambiado nada y que está en riesgo su libertad si se exponen tanto a manifestar, a protestar o a celebrar. Y Noris, ¿cómo estás viendo la situación política de esos 4 referentes, o podríamos decir 3, si contamos como uno a Delcy y a su hermano? ¿Hay unidad, hay un criterio uniforme, o ves cada uno peleando por el poder por su lado? Bueno, mira, yo voy a ser muy franca y muy directa y sincera en lo que yo voy a decir. Realmente el gran éxito del chavismo y del madurismo durante todos estos 27 años es que ha sido que a cara pública siempre se han mostrado como una unidad. Ellos jamás van a permitir que se vea algún tipo de resquebrajamiento en sus filas. Ese siempre ha sido su gran éxito, por eso siempre han perdurado, mientras que, por ejemplo, si lo comparamos con la oposición venezolana se ha desfragmentado cada día más, se vuelve a unificar, se vuelve a desfragmentar, siempre tienen cada uno su mensaje, mientras que el chavismo y el madurismo siempre han tenido un solo mensaje y un solo frente, y esa es la que están aplicando en ese momento. Sabemos que de puertas adentro no debe ser muy cómoda la situación, cada uno debe querer su cuota de poder y no deben estar muy cómodos precisamente con que Delcy Rodríguez sea la primera mujer presidenta de la nación, pero ellos no lo van a demostrar jamás en aras de sobrevivir. Eso se llama supervivencia y esa es su máxima. Noris, te agradecemos muchísimo esta conversación con nosotros. Vamos a llamarte seguramente en otra ocasión. Gracias. Gracias a ustedes, chicos.